Descubre el secreto increíble. Transforma tu vida en 30 días con el poder del estoicismo. Javier, un ingeniero de 28 años, se sentía atrapado en un juego del que parecía no poder escapar. Creció en un modesto barrio de Ciudad de México, donde los sueños eran un lujo que pocos podían permitirse. Desde niño, había aprendido que la honradez y el trabajo duro eran el único camino viable. Sin embargo, las aspiraciones de ser un ingeniero reconocido no eran más que fantasías para los que, como él, nacieron en la pobreza. La vida había sido dura, pero su madre, mujer de acero, siempre le inculcó que el sacrificio era la única salida. Ahora, tras la muerte de su abuela, esa realidad se tambaleaba de forma peligrosa. Mientras hurgaba en el viejo baúl de su abuelo en el ático, Javier encontró un tesoro. Cartas que hablaban de un legado intelectual. Su abuelo había sido un hombre perseguido por sus ideas, un defensor incansable del estoicismo y la justicia. Esa filosofía, que avivaba el espíritu en medio de la adversidad, encendió una chispa en su interior. Sin embargo, al enfrentarse a la realidad de su vida cotidiana, se fragmentaba en 1000 pedazos. Su madre, con su mirada cansada y preocupada, le advertía que el cambio de rumbo podía llevarlo a la ruina. Para ella, el esfuerzo práctico era lo único que contaba. La idea de que un cambio interno pudiera transformar su vida parecía un lujo absurdo, y ahí estaba Javier, moviéndose entre la expectativa y la desilusión, rechazando los consejos de su madre mientras su mente ardía en conflicto. Sintió que el reto de transformar su vida en 30 días con el poder del estoicismo podría ser su salvación, pero, ¿qué pasaría si fracasaba? El miedo lo inundó. Era una lucha interna aterradora. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un ideal que muchos consideraban vacío? Su amigo, creyente incondicional de su talento, lo impulsó a participar en un congreso de ingeniería para presentar su propuesta innovadora. Pero esa invitación se convirtió en un dilema moral. El día antes del evento estuvo sentado en su habitación, los nervios en su estómago como un nudo apretado. Con cada intento de repasar su discurso, una tormenta de dudas se desataba en su mente. La voz de su madre resonaba en sus oídos. No te dejes llevar por fantasías, hijo. La presión lo consumía, atrapándolo en un ciclo vicioso de ansiedad. Mientras intentaba recopilar sus pensamientos, sentía que se desvanecía, que el mundo exterior se desdibujaba en un mar de incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero la cuenta regresiva estaba en marcha. Aquella presentación no solo representaba una oportunidad, sino un abismo que amenazaba con devorarlo. Y en ese instante de máxima angustia, sintió como el peso del futuro se deslizaba de sus manos. Su voz titubeaba, y el sudor brotaba en su frente. Un silencio asfixiante llenaba el aire mientras todos aguardaban su respuesta. En ese momento, los rostros en la multitud se convirtieron en juicios, en miradas penetrantes que calaban hondo en su vergüenza y miedo. ¿Podría enfrentar su vulnerabilidad y encontrar su camino en medio de la tormenta? La batalla entre sus deseos y sus temores no había hecho más que comenzar, y su mundo se volvía cada vez más pequeño con cada segundo que pasaba. El eco de su propio corazón resonaba en su cabeza mientras Javier miraba a su alrededor. Mientras la multitud esperaba, se sintió atrapado, como si estuviera en el centro de una tormenta sin salida. Cada mirada que posaban sobre él parecía ser un recordatorio de lo que podría perder. La idea del fracaso se materializaba con cada segundo que pasaba. Cientos de sus colegas estaban ahí, y todos, de alguna manera, representaban las expectativas puestas sobre él.
En ese instante, recordó las cartas de su abuelo. La intensidad de las palabras que describían la fortaleza de aquellos que resistieron la adversidad le inyectó un destello de determinación. Javier comprendió que el verdadero valor no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Tenía que hacerles frente a esos rostros juzgadores, no solo por ellos, sino por sí mismo. Había sacrificado demasiado. Su trabajo, su pasado, su futuro, merecían ser defendidos. Con un profundo suspiro, cerró los ojos. Se aferró a su conexión con el estoicismo, esa filosofía que le enseñaba a jugar con el momento presente, aceptando las circunstancias sin permitir que el miedo lo paralizara. Era tiempo de abrir los ojos y enfrentar la realidad. Soy Javier, y hoy les hablaré sobre la innovación en la ingeniería sostenible. Comenzó, su voz resonando más fuerte de lo que se había imaginado. Al principio, sus palabras eran titubeantes, como quien camina por un camino desconocido. Sintió la presión del auditorio sobre él, pero a medida que avanzaba, la confianza comenzó a fluir como un río, a punto de desbordarse. Contó historias de su infancia, de cómo el ingenio había sido no solo un medio de sobrevivencia, sino un acto de transformación comunitaria en su barrio. Le dio vida a su propuesta con ejemplos palpables, llenando el aire con sus ideas. Las miradas a su alrededor empezaron a transformarse. De la duda pasaron a la curiosidad, y luego, a la admiración. En ese momento, Javier se sintió vivo, como si hubiera encontrado su verdadera voz. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de libertad. Había creado una conexión entre su visión y su pasado, y eso resonaba en cada persona presente. Al terminar su exposición, una serie de aplausos estalló en la sala. Un alivio profundo lo envolvió al recibir la ovación, una sensación de validación que pocas veces había experimentado. En el fondo de su mente, sin embargo, comenzó a sobresalir una nueva inquietud. ¿Sería esto suficiente? ¿Sería un paso hacia lo que realmente quería hacer? Entre las preguntas de los asistentes y los parabienes, una figura apareció en el umbral. Un destacado ingeniero conocido por su crítica al sistema actual. La figura amenazante en su rostro reflejaba un brillo de desafío. ¿Realmente crees que tus ideas pueden marcar la diferencia, Javier?, le dijo, sus palabras resonando como un desafío directo a sus convicciones. Esa mirada lo atravesó, y el miedo comenzó a regresar, esta vez en forma de un nuevo dilema. Mientras las palabras del ingeniero reverberaban en su cabeza, Javier sintió que su desafío apenas comenzaba. ¿Podía probar que sus sueños valían la pena, no solo para él, sino para todos los que habían soñado a su lado? El auditorio se desvaneció mientras sus pensamientos se concentraban en el juicio que debía enfrentar. El momento de la verdad se avecinaba, y su futuro dependía de la decisión que tomaría a continuación. La figura del ingeniero se desvaneció en su mente, pero la carga de su desafío permaneció latente. Javier se retiró del bullicio del auditorio, buscando un rincón más tranquilo donde pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. En su mente, la presión volvía a acumularse. ¿Por qué estoy tan afectado por sus palabras?, se preguntó mientras se apoyaba en una pared fría, como si necesitara un ancla para no perderse en la tormenta de autoevaluación. El eco de las opiniones, tanto las positivas como las negativas, giraban en su mente como un huracán. Sabía que su propuesta era innovadora, basada en la sostenibilidad que tanto valoraba, y en un profundo respeto por el entorno que le había visto crecer. Sin embargo, las dudas de ese ingeniero lo golpeaban con la fuerza de una ola rompiendo en la costa. Era un acérrimo defensor del actual sistema, un titán en el campo que no dudaba en aplastar nuevas ideas. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre le ofrecía una elección. Estaba a punto de dejarse llevar por el miedo a fracasar, pero entonces recordó las cartas de su abuelo. Esa conexión, esa profunda historia familiar que siempre lo guiaba, era su ancla fundamental. Se sintió impulsado a compartir sus ideas,
a mejorar, no solo por la validación externa, sino por la búsqueda interna de un propósito que fuera más grande que él mismo. Decidido, Javier se sentó en una esquina apartada y sacó su ordenador portátil. Los dedos comenzaron a martillar las teclas, buscando revivir el fuego de su presentación y expandirla, convirtiendo sus ideas en algo tangible que pudiera presentar al ingeniero en una próxima oportunidad. No podía dejar que la crítica lo desmotivara. En cambio, debía transformar ese desafío en motivación. De pronto, ese ingeniero no era un enemigo, sino un catalizador. La idea de ser un pionero en ingeniería sostenible ya no era solo un sueño. Podía convertirse en su misión. El proceso de escritura se volvió catártico. Con cada palabra, cada gráfico, cada referencia a estudios recientes, su confianza creció. Recordó sus fracasos anteriores, cada golpe que había recibido a lo largo del camino. Aceptarlos le permitió aprender sobre sus límites y sus potenciales. Ya no tenía miedo de las críticas, era una oportunidad para crecer. Con cada página que finalizaba, una sensación de urgencia lo empujaba a seguir, animado por el eco de las historias que había recopilado en su viaje. Pasaron las horas, y al finalizar su trabajo, Javier se sintió más que satisfecho. No solo había diseñado un proyecto, sino que había establecido una conexión más profunda con su visión. Su mente estaba clara. Había transformado su miedo en acción. Sin embargo, una inquietud permanecía. Ya no se trataba solo de demostrar al ingeniero que estaba equivocado. La verdadera prueba era conseguir que su idea resonara en toda una comunidad de ingenieros y arquitectos, que los otros se unieran a su causa. Esa conexión con el mundo real lo llevó a buscar aliados, a plantear el siguiente paso, establecer un grupo que discutiera sobre la sostenibilidad en la ingeniería, defenderla y vivirla. Cuando Javier cerró su portátil, sintió que una transición había comenzado en su vida. Miró a su alrededor, como si el espacio que lo rodeaba hubiera cambiado. Había un nuevo reto, una nueva incertidumbre que fascinaba su espíritu. Tal vez no era solo la voz lo que necesitaba demostrar, sino la fuerza de una red que pudiera propagarse en el campo que tanto amaba. Con el corazón latiendo de emoción, Javier se dio cuenta de que, más que poner a prueba su propuesta, ahora debía estar preparado para abrir el camino hacia lo desconocido. Sentía que algo grande estaba a punto de suceder, y quería estar al frente de esa ola. Podría despertar el interés en otros y reunir un grupo comprometido que lo apoyara en esta travesía nueva y arriesgada. La idea lo desbordaba, pero Javier, lleno de determinación, no retrocedería. El siguiente paso era fundamental y la presión volvía a cobrar vida, pero ahora estaba listo para enfrentarlo. El murmullo del bullicio a su alrededor había desaparecido. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Javier se sintió impulsado a actuar. La visión de su proyecto se había vuelto más nítida y su determinación más sólida. No podía permitirse mirar hacia atrás en el miedo o la duda. Necesitaba avanzar hacia el desafío que se presentaba ante él. Su mente se enfocó rápidamente en crear un plan de acción que lo llevara a establecer su grupo sobre sostenibilidad en la ingeniería. Javier se preguntó cómo podría atraer a otros con ideas afines. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba voces que lo respaldaran y cuestionaran las viejas creencias. La idea de hacer una presentación en su universidad comenzaba a tomar forma. Allí, podría conectar con estudiantes y profesionales jóvenes que estaban abiertos a nuevas ideas, a la innovación. Comenzó a esbozar los puntos clave que quería entregar, su pasión por la sostenibilidad y la urgencia de actuar. A medida que desarrollaba su presentación, Javier se dio cuenta de que no se trataba solo de hablar de su visión, sino de crear un espacio seguro donde otros pudieran compartir sus inquietudes y propuestas. El desafío radicaba en fomentar un diálogo constructivo, provocar la curiosidad y una discusión sincera. En ese instante, se dio cuenta de que había un riesgo implícito, ya que podría recibir más críticas, pero esta vez
Estaba preparado para enfrentarlas. Su mente comenzó a trabajar en cómo comunicar su mensaje. Decidió incluir historias de su infancia, cómo la naturaleza había influido en su carrera, y el significado profundo que tenía para él ser un ingeniero responsable con el entorno. Javier comprendió que abrirse al mundo significaba aceptar vulnerabilidades, pero también mostrarse como un líder dispuesto a aprender y adaptarse. El tiempo avanzaba y, en un impulso de energía creativa, comenzó a buscar literatura sobre liderazgo y cómo fomentar el pensamiento colectivo. Impulsado por la búsqueda de una metodología dinámica, se sumergió en estudios de campo, ejemplos de innovaciones en otros lugares y la mejor manera de estructurar sus encuentros. La emoción de compartir su conocimiento y de sembrar la semilla del cambio en su entorno le daba una nueva fuerza. Además, comenzaba a planear sesiones interactivas que incentivarían la participación activa. Eventualmente, se dio cuenta de que también necesitaba aliados en el mundo profesional. Entonces, no dudó en crear un pequeño informe los resultados de su estudio, que elevaría como una carta de presentación a ingenieros del área. La ambición se unía con la estrategia, y Javier se sentía más seguro que nunca de que cada corrección, cada palabra contada, lo acercaba al propósito que había descubierto. Mientras el día de su presentación se acercaba, el nerviosismo entremezclaba con la emoción. Era consciente de que estaba a punto de enfrentar no solo la crítica de otros, sino también la suya propia. Había aprendido a aceptar la autocrítica como parte del proceso, pero ahora, al mirar hacia adelante, comprendía que el verdadero fracaso radicaba en no intentar. Finalmente, la noche antes del encuentro, Javier se sentó a meditar sobre lo que significaba para él tomar esta iniciativa. Con cada respiración sentía la presión de las expectativas y, al mismo tiempo, un crecimiento interno que lo desbordaba. Era un punto de no retorno hacia un nuevo camino que había decidido recorrer. Había revelado a su yo interno una fortaleza que antes no reconocía. El día llegó, e iba a enfrentar su primera reunión con estudiantes y profesionales. Sin embargo, mientras preparaba sus materiales, recibió un mensaje de un antiguo compañero, advirtiendo sobre la intención de un grupo conservador dentro de la facultad que criticaba abiertamente su trabajo. La advertencia disparó su adrenalina. ¿Sería un tropiezo? ¿O el impulso que necesitaba para consolidar su visión? La incertidumbre lo hizo vibrar. Ahora, estaba claro que el verdadero desafío no era solo presentar ideas, sino defenderlas ante un grupo de opositores bien establecidos. ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentar esa resistencia y hacer que su visión brille? La presión se intensificó, y Javier sintió un fuego en su interior. Estaba a punto de entrar en un terreno desconocido. Javier respiró hondo antes de salir del aula. Su corazón golpeaba con fuerza, pero la adrenalina comenzaba a transformarse en un enfoque punzante. La sala estaba llena de rostros curiosos y escépticos, y aunque podía sentir sus miradas, sabía que solo había una cosa en mente: su mensaje. Mientras los murmullos se apaciguaban, sintió que la energía cambiaba. Comenzó su presentación con una historia. Relató su niñez en el campo, cómo pasaba horas observando la naturaleza y sintiendo su conexión con cada río, cada árbol. Esa fascinación se había convertido en su motor, pero el verdadero reto radicaba en trasladar esa pasión a un entorno académico que a menudo parecía desinteresado. Se dio cuenta de que cada palabra pronunciada era una invitación a la reflexión, no solo para él, sino para todos en la sala. El primer diapositiva mostró una imagen impactante de un paisaje industrializado, contrastado con un hábitat natural. Las reacciones iniciales fueron variadas. Algunos reían despectivamente, otros se mostraban intrigados. Sin embargo, Javier no se dejó amedrentar. Reconoció cada mirada como un desafío y refugio a su valentía. Con cada argumento, sus manos se movían con determinación, ilustrando su pasión. Habló de las alianzas que necesitaba formar,
de las posibilidades que surgirían si más ingenieros comenzaran a pensar en términos de sostenibilidad. La pasión en su voz parecía resonar, incluso por encima de los murmullos despectivos que intentaban sofocar su mensaje. A medida que avanzaba sintió el peso de la crítica. Las dudas de sus opositores se hicieron cada vez más evidentes. Podían asomar sus cabezas como fantasmas al acecho en cada rincón del aula. Era un juego peligroso, pero Javier había decidido no jugarlo a la defensiva. En lugar de ello, eligió compartir sus reflexiones personales. Relató experiencias de su trayectoria académica, momentos de fracaso, de dudas sobre si el camino que había elegido era el correcto. Reconoció que no tenía todas las respuestas, pero que eso no lo detenía. Esa sinceridad parecía romper el hielo. Algunos comenzaron a asentir, otros a intercambiar palabras susurradas. En ese instante, Javier comprendió que su vulnerabilidad había creado una conexión más profunda. No buscaba aplausos, sino generar un diálogo que alimentara a ambos lados. Sin embargo, cuando asumió el riesgo de abrirse, empezaron a surgir las preguntas difíciles, críticas que penetraban más allá de la superficie. Un compañero que había sido su amigo en la facultad un par de años atrás, se levantó. ¿Acaso no es absurdo cambiar un sistema que ha funcionado durante tanto tiempo? ¿Qué base científica real tenemos para proceder con cambios tan drásticos? El silencio en la sala se hizo denso. Esa era su oportunidad. Sabía que tenía que responder con hechos, no con emociones. Javier recordó un artículo que había leído sobre los impactos del cambio climático en la infraestructura. Rápidamente, expuso datos, ejemplos concretos de cómo la sostenibilidad no solo era necesaria, sino también viable. Era su momento de confrontación, pero también de revelación. Sentía que cada palabra contada lo empoderaba, desnudando sus miedos al mismo tiempo que le permitía reivindicar su visión. Al concluir, esperó una reacción. El rostro de su opositor mostraba duda, un atisbo de cambio. Sin embargo, la incertidumbre aún pendía en el aire. Sus compañeros, aunque algunos aplaudieron, dejaban ver el eco de la crítica. Javier se sintió dividido. Había tomado un paso hacia el liderazgo, pero el rechazo pesaba con fuerza en su corazón. Mientras recogía sus materiales, una voz resonó en su mente. ¿Realmente había logrado algo? Había lanzado sus ideas al mundo, pero ¿había hecho lo suficiente? El eco de la resistencia lo seguía, instándolo a reflexionar. Junto a querer avanzar, quería asegurarse de poder apuntalar su accionar con pruebas y experiencias creíbles. Sintiendo que el terreno no se había vuelto aún seguro, Javier abandonó el aula tras el encuentro. Pero una sensación de impulso lo empujó hacia adelante. Tenía que hacer más. No solo convencer a sus compañeros, sino también prepararse para el próximo paso. Había que profundizar el entendimiento, investigar más, encontrar palabras y recursos que conectaran con los escépticos de manera efectiva. Algo le decía que su visión estaba más viva que nunca, pero también que había encontrado su primer sabor de la lucha que implicaría defenderla. Al mirar por la ventana, sintió que el viento soplaba en otra dirección, llevando consigo el aroma de un cambio inminente. La batalla apenas comenzaba. Cada respiro que tomaba traía consigo la promesa de nuevos retos y oportunidades, pero su mente chisporroteaba con una nueva pregunta, una que superaba la crítica. ¿Cómo transformaría lo vivido en acción tangible, en una revolución de pensamiento? Javier se encontraba en su apartamento, envuelto en la penumbra de la noche, con la cabeza llena de ideas, y un horizonte de posibilidades ante él. Las reacciones de sus compañeros aún resonaban en su mente como una melodía inquietante. Había logrado romper el hielo, pero el verdadero desafío era convertir ese momento en una plataforma para el cambio. Sabía que debía profundizar su conocimiento, fortalecer sus argumentos, y sobre todo, crecer personalmente. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar los puntos que había tocado durante su presentación. Pero lo que realmente capturó su atención
fue la cuestión planteada por su antiguo amigo. ¿Por qué un sistema que había funcionado tanto tiempo debía cambiar? Javier sabía que muchos se sentían cómodos con lo conocido, pero el conocimiento no podía ser estático. Eso era un principio que quería llevar a su vida. Se preguntó, ¿sería capaz de elevar su propio entendimiento sobre sostenibilidad? ¿O caería en la trampa de la mediocridad? Ese pensamiento lo llevó a investigar más allá de su campo habitual. Comenzó a leer textos sobre filosofía estoica, enfocándose en cómo los pensadores antiguos enfrentaban la adversidad y mantenían la calma en medio de la tempestad. Se sentía atraído por el concepto de resiliencia, por el poder del autocontrol y la objetividad. Con cada página que pasaba, Javier notó una transformación primordial en su pensamiento. El estoicismo no solo hablaba de aceptar lo que no podía cambiar, también promovía la idea de la acción consciente, de actuar ante las dificultades en lugar de ser un espectador pasivo. Esa simple revelación resonó profundamente en su interior. Si quería persuadir a otros, debía comenzar por autodisciplinarse, no solo intelectual, sino también emocionalmente. Decidió implementar un cambio en su rutina diaria. Cada mañana, al despertar, se dedicaría unos minutos a la reflexión. En lugar de lanzarse al trabajo o a las redes sociales, se sentaría en silencio y se haría preguntas poderosas. ¿Qué es lo que realmente deseo lograr? ¿Cómo puedo contribuir a un mundo más sostenible? Esta práctica no solo lo centró, sino que comenzó a amplificar su propósito. Se proponía también practicar la meditación, una herramienta que descubrió era esencial para equilibrar su batalla interna. Con el tiempo, las quejas y críticas de su presentación comenzaron a perder poder sobre él. Cada vez que un pensamiento negativo asomaba, lo abordaba con la lógica y calma que había aprendido. Esta nueva forma de pensar lo empoderaba y liberaba energías que antes desperdiciaba en la frustración. Javier se convirtió en un arquitecto de su destino personal, en lugar de un mero seguidor del consenso. Cuando se reunió con sus compañeros al cabo de unos días, sus interacciones estaban iluminadas por su renovado enfoque. Estaba listo para debatir, pero también para escuchar. Cuando un compañero lanzó un comentario sarcástico, en vez de ofenderse, ofreció una perspectiva basada en su nueva comprensión, proyectando no solo información, sino una invitación a explorar alternativas. Su energía era contagiosa, y aunque algunos mantenían sus reservas, otros comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Con cada conversación, se sentía más seguro de su visión. Javier estaba construyendo no solo argumentos, sino puentes hacia un diálogo genuino. Sin embargo, un nuevo dilema se presentaba. En su búsqueda de conocimiento, había encontrado conceptos que lo emocionaban, pero que aún no había probado en el entorno académico. La necesidad de experimentar en lugar de solo teorizar se hacía más evidente. Decidido a poner a prueba lo aprendido, planeó organizar un pequeño taller, donde integraría su enfoque estoico con prácticas sostenibles. Era allí donde todos sus esfuerzos se pondrían a prueba, y debía estar listo para enfrentar la resistencia de nuevo. ¿Y si fracasaba en la ejecución? Esa pregunta lo mantenía en vilo, pero también encendía su determinación. Era un riesgo necesario. Con el taller planeado, Javier sintió que había dado un paso formativo hacia el verdadero liderazgo. Sin embargo, mientras revisaba sus notas, una sombra de duda oscureció su mente por un momento. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La incertidumbre lo siguió, como un eco persistente. Se sintió en la cuerda floja, y la visión del próximo encuentro lo llenaba de anticipación, y al mismo tiempo, de temor. La verdadera prueba estaba a la vuelta de la esquina, y Javier sabía que tenía que enfrentarlo. De repente, un pensamiento destellante interrumpió su reflexión. ¿Qué necesitaría para que su voz fuera escuchada de forma auténtica y efectiva ante quienes se mostraban reacios a los cambios que él proponía? El viento soplaba en su contra, pero por primera vez no temía, sino que se sentía preparado para enfrentar lo que estaba por venir.
Mientras la fecha del taller se acercaba, Javier se sumergió en un mar de preparativos. Cada día, se enfrentaba a la realidad de que las ideas no siempre eran suficientes para provocar un cambio tangible. Entre los libros y las reflexiones, recordó la importancia de conectar su mensaje a emociones genuinas. ¿Cómo podría inspirar a otros si no lograba transmitir su pasión y su angustia? Se propuso contar una historia personal que hacía mucho tiempo había guardado en el fondo de su memoria. Recordó un momento de su infancia, cuando sintió la urgencia de hacer algo diferente frente a una situación injusta. Aquel día, vio cómo un grupo de estudiantes se burlaba de un compañero por su modo de vestir. Javier, incapaz de soportarlo, se interpuso y habló, aunque su voz temblaba. La reacción fue desalentadora, risas y burlas. Sin embargo, ese acto lo había marcado. Fue el primer indicio de que su voz podía desafiar lo inamovible. A medida que reflexionaba sobre aquel evento, comprendió que su propósito no era solo discutir la sostenibilidad, era sobre el valor de alzar la voz ante la adversidad, sobre el poder de las historias compartidas. Se sintió renovado y decidido. Usaría su propio testimonio en el taller, como un faro que guiara a sus compañeros hacia una nueva comprensión. Una mañana, mientras tomaba su café y preparaba sus notas, un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era un email de una de las personas que había asistido a su presentación anterior, quien se mostraba interesada en unirse al taller. Este interés le proporcionó una chispa de esperanza, y se sintió más motivado que nunca. Era evidente que había sembrado una semilla de curiosidad en algunos de sus compañeros, y eso lo impulsó a seguir adelante. Sin embargo, en el fondo, la incertidumbre todavía lo acosaba. ¿Sería capaz de hacer que otros conectaran con sus ideas? ¿Lograría convertir esas reacciones críticas en una oportunidad de aprendizaje? En la vorágine de las emociones, la mente de Javier se sumía en el dilema. ¿Sería suficiente su propia transformación personal para inspirar a otros? Sabía que necesitaba una estrategia sólida que amalgamara su historia personal con el estoicismo y la sostenibilidad. Así, dedicó horas a estructurar su taller. No quería que fuera un monólogo, sino un verdadero diálogo. Incluiría ejercicios prácticos que retaran a la audiencia a enfrentarse a sí misma, a meditar sobre sus propias creencias y valores. Se imaginó a sí mismo como un conductor, guiando a cada persona a través de un viaje de descubrimiento personal. Llegó el día del taller. Con cada participante que entraba en la sala, su corazón latía más rápido. Cuando el reloj marcó la hora, se hizo el silencio, y Javier se aclaró la garganta. Presentó su historia. Al hacerlo, sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y poder. Era como si cada palabra fluyera de su ser mismo. La audiencia no solo escuchó, sino que sintió. Notó los rostros de sus compañeros, algunos atentos, otros sorprendidos. Al finalizar su relato, Javier invitó a la reflexión. Pero, en lugar de obtener respuestas instantáneas, encontró miradas críticas, algunas incluso incrédulas. Sin embargo, en ese instante, se sintió sorprendentemente seguro. Había presentado su verdad, algo que muchos temen hacer. Al final de la sesión, un silencio incómodo llenó el aire. Luego, un compañero se levantó, y con voz temblorosa, compartió cómo la historia resonaba con su propia experiencia. Otros siguieron, revelando inseguridades y miedos que habían llevado años ocultando. Javier se dio cuenta de que había desatado algo profundo. La conversación se tornó intensa, llena de emociones y descubrimientos mutuos. Con cada contribución, Javier experimentó una transformación interna. A través de aquel taller, él también estaba aprendiendo a escuchar, a desafiar sus propios límites y a abrazar la vulnerabilidad como un camino hacia la conexión genuina. Pero a medida que corrían las conversaciones y el ambiente se tornaba más denso, un viejo colega, conocido por su escepticismo, interrumpió con un cuestionamiento cortante. La tensión se palpó en el aire. ¿Podría Javier manejar este nuevo conflicto? La respuesta en su interior vibraba entre el aliento y el miedo. La verdadera prueba apenas comenzaba.
La voz del viejo colega resonó en la sala como un eco perturbador. ¿De verdad crees que una historia puede cambiar la mentalidad de alguien? Las palabras son solo eso, palabras. Las miradas se desviaron hacia Javier, como si fueran flechas buscando destino. La incertidumbre invadió su mente. ¿Cómo responder a un ataque directo? Una parte de él quería rápidamente escabullirse de la respuesta, pero otra parte supo que ahí se hallaba su mayor desafío. Respiró hondo, sintiendo el corazón palpitante en su pecho. Guardó un momento de silencio para centrarse, usar aquel instante como una pausa reflexiva. Sabía que era crucial no solo defender su postura, sino demostrar que la vulnerabilidad podía ser tan poderosa como la crítica. Esa duda que planteas es válida, y precisamente por eso estoy aquí, para invitar a la reflexión. Con sus palabras, intentó transformar la ofensiva en diálogo. Las historias no solo son relatos, son puentes que podemos cruzar juntos. Nos permiten ver, sentir y, de alguna manera, conectarnos. Cuestionar es parte del proceso. Sintió que la sala empezaba a reabsorber la tensión. En lugar de caer en el miedo, estaba comenzando a aplicar todo lo que había aprendido de sus reflexiones anteriores. Sabía que ya no era solo un presentador. Había tomado el rol de facilitador, y en ese momento, estaba comprometido con el crecimiento colectivo. Vio a su alrededor cómo otros compañeros comenzaban a mirarse, sorprendidos por la honestidad de su respuesta. La energía comenzó a cambiar. Los rostros se contraían y relajaban. Algunos se asentían despacio, como si procesaran no solo su argumento, sino la invitación a atreverse a ser vulnerables. Javier se dio cuenta de que había subestimado la capacidad del grupo para abrirse. Pero, ¿qué pasa con las acciones?, preguntó otro asistente, buscando profundizar en el debate. Las palabras son solo palabras si no van acompañadas de actos. Javier vio el desafío en sus ojos. Era otro enfrentamiento al que debía responder. Pero esta vez, la duda no lo paralizaba. Cuando reflexionaba sobre su propia vida, comprendió que también había luchado con esa misma crítica. Es cierto, dijo con firmeza. Las palabras deben activarse en acciones. Estoy aquí para ofrecer herramientas que pueden llevarnos a ese cambio. No es solo una teoría. Es un compromiso que debemos asumir si queremos que nuestra voz resuene fuera de estas paredes. Su voz sonó clara, incluso poderosa, mientras mantenía contacto visual con su audiencia. De alguna manera, su experiencia en el taller se transformó en un viaje no solo para los participantes, sino también para él mismo. En ese intercambio, sentía que estaba comenzando a desmantelar las cadenas que su propio miedo había tejido a lo largo de los años. Cada pregunta intermedia se convertía en un paso audaz hacia la autenticidad, y con cada respuesta sus palabras cobraban vida. La atmósfera se volvió más animada. En cada rostro, Javier notaba la chispa del cuestionamiento, del deseo de profundizar más. Dándose cuenta de que lo que había comenzado como una sesión tensa y cargada ahora se convertía en un espacio seguro para el descubrimiento, Javier se sintió más confiado. Había comenzado a desdibujar la línea entre su historia personal y la de los demás, entendiendo que todos compartían un hilo común de inquietud y aspiración. A veces, el verdadero cambio comienza con el simple acto de cuestionar lo que creíamos inamovible, concluyó, con una voz que resonaba con firmeza. Estoy aquí no solo para compartir mis ideas, sino para invitarlos a tomar parte activa en el proceso de transformación. Los murmullos comenzaron a elevarse, hasta surgir el primer aplauso tímido. Javier, sorprendido, lo recibió con gratitud. Pero la sabiduría habitaba en él ahora, y comprendió que la jornada estaba lejos de terminarse. Lo que no sabía era que una inquietante revelación estaba a punto de cruzar su mente, llevándolo a cuestionar no solo el proceso del taller, sino sus propias convicciones. ¿Italiano o español? ¿Y si su verdad no era suficiente? Una nueva ola de dudas lo envolvió, la lucha interna renovándose en medio del eco del aplauso. De repente,
Sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Sin embargo, eso lo llevaría a una confrontación aún más profunda. Tras las últimas palabras que resonaron en la sala, Javier sintió un viento de incertidumbre que buscaba atravesarlo. No era solo el eco de la sala, sino el eco de su propia voz que cuestionaba la validez de lo que había dicho. Mientras los aplausos se convertían en murmullo de expectativas, también flotaba en el aire la inquietante pregunta: ¿realmente estaba preparado para asumir lo que predicaba? Tomó un instante para alinearse con su respiración, una estrategia reciente que había aprendido para aliviar la presión interna. Había comenzado este taller buscando empoderar a otros, pero ahora se encontraba en el centro de una búsqueda interna, el desafío de la autoeficacia. Él mismo se cuestionaba si sus historias personales eran lo suficientemente robustas como para transformar a otros. Mirando a su alrededor, Javier observó a colegas que compartían sus propias luchas. En sus rostros veía reflejadas dudas y anhelos. La empatía lo envolvió, pero también lo apremió para tomar una decisión crucial. Debería abrirse, desnudarse emocionalmente ante ellos, para mostrar que no solo estaba enseñando, sino también aprendiendo. Así que con un leve temblor en la voz, se dispuso a compartir uno de sus momentos más vulnerables. Hace un tiempo, me sentía atrapado en un ciclo de insatisfacción. Buscaba respuestas fuera de mí, pero la verdad era que nada cambiaba. Me preguntaba si realmente tenía el poder de cambiar mi vida. Fue una lucha contra el miedo y la autocompasión. Un duelo entre lo que era y lo que quería ser. Las miradas se intensificaron. Notó que había captado su atención de una manera que no esperaba. Sus colegas comenzaron a asentir, como si lo que compartía resonara en algún rincón oculto de sus propios corazones. Javier continuó, eludiendo el miedo con cada palabra. Pero fue entonces cuando descubrí una verdad que cambió mi perspectiva. La transformación no sucede solo con decisiones externas, sino que comienza dentro de nosotros. El verdadero reto radica en confrontar nuestras limitaciones y aceptar que también somos parte del problema. Las nuevas palabras les ofrecían un espejo, y algo en su interior se quebró. Se dio cuenta de que había comenzado a transformar la conversación de la simple crítica a un poderoso intercambio de experiencias. Cada voz, una historia. Cada historia, un potencial cambio. Sin embargo, el camino hacia la autenticidad conllevaba riesgos que aún no había considerado del todo. Cuestionamientos internos volvían a surgir con fuerza. ¿Sería su vulnerabilidad un arma que podría volverse en su contra? Se preocupado de que sus fracasos lo definieran en lugar de sus enseñanzas. Javier cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la claridad que tanto anhelaba. El silencio en la sala fue un eco de su propia introspección, un recordatorio de que todo aprendizaje trae un costo. Con determinación renovada exclamó: «Pero lo que no sabía de mí mismo, y lo que les invito a descubrir en ustedes, es que nuestras caídas son lecciones construidas para forjar el camino hacia nuestra verdadera fortaleza». Su voz resonaba más fuerte e inspiradora, como si cada palabra liberara un peso adicional que había estado cargando. El efecto de su confesión fue palpable. La sala, antes reservada y divisiva, empezaba a transformarse en un espacio de conexión genuina. Vio a compañeros abrirse, compartir risas, temores y deseos. Pero en el fondo, Javier sabía que había más en juego. Al abrirse, había lanzado un desafío personal hacia la aceptación de sus propias fallas. En ese instante, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si, al exponer su vulnerabilidad, su credibilidad se tambaleara? Tal vez sus verdades no solo lo empoderarían, sino también lo llevarían a enfrentar un enemigo interno que se había mantenido oculto. Un nuevo acontecimiento lo acechaba, y sentía que esta era la antesala de un cambio radical. Mientras su espíritu crecía, Javier comprendió que el verdadero camino hacia la transformación había comenzado, pero no sabía hasta dónde lo llevaría. La tensión se intensificó, y con un giro del destino,
se percató de que el verdadero desafío personal estaba a punto de desvelarse. La investigación interna se tornaría una lucha que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino su deseo de ser auténtico. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que estaba por venir? La pregunta pendía en el aire como una sombra, completamente alertada y amenazante. Javier había recorrido un camino lleno de incertidumbres y miedos, pero la jornada hacia su transformación personal apenas comenzaba a revelar frutos. Tras la experiencia del taller, se sentía renovado, pero también anhelaba confrontar sus propios dilemas internos. En su mente, una voz insistente se hacía presente, cuestionando lo que realmente significaba ser un líder en su campo. Era evidente que la vulnerabilidad podría ser su arma más poderosa. Pero ¿qué pasaría si ese mismo acercamiento lo dejaba expuesto al juicio? Los días siguientes fueron un torbellino de autoconocimiento. Cada mañana, al reflexionar sobre su propósito, entendió que su misión no solo era promover la sostenibilidad en la ingeniería, sino también inspirar a otros a hacerlo desde un lugar de autenticidad. Sentía la necesidad de validar su visión no solo a través de la teoría, sino mediante acciones concretas. Las palabras debían traducirse en cambios palpables que causaran resonancia entre sus colegas, y eso era su verdadero reto. Por lo tanto, Javier decidió organizar una serie de talleres en su universidad, pero esta vez, con un enfoque renovado. No solo hablaría sobre sus experiencias individuales, sino que integraría ejercicios que incentivaran a sus compañeros a desafiar sus propias creencias y limitaciones. Así como él había aprendido del estoicismo, quería que otros también comprendieran la importancia de manejar sus emociones y pensamientos en su camino hacia la excelencia profesional. El primer taller, bautizado La sostenibilidad desde la vulnerabilidad, fue diseñado como un espacio seguro de exploración. Eliminó los monólogos, detuvo la formalidad y optó por un formato interactivo que invitaba a la participación activa. Cada asistente tuvo la oportunidad de compartir sus miedos y preguntas en formato de círculo, lo que generó un vínculo de conexión entre ellos. Las historias comenzaron a fluir, creando un entorno de confianza donde el aprendizaje se transformó en un diálogo colectivo. Javier se dio cuenta de que esa vulnerabilidad no solo lo liberaba a él, sino que también desencadenaba un poder transformador en los demás. Bajo la atmósfera de colaboración, sus colegas comenzaron a abrirse, compartiendo experiencias de fracasos, dudas y deseos de cambio. Los aplausos se convirtieron en risas, no de burla, sino de complicidad y reconocimiento de que todos compartían un camino similar. Una tarde, mientras revisaba las evaluaciones de sus talleres, Javier encontró un comentario que le llegó al corazón. Una estudiante había escrito que no solo había aprendido sobre sostenibilidad, sino que había encontrado en él un ejemplo de perseverancia y autenticidad que la impulsaba a seguir su propio camino. En ese instante, se dio cuenta de la magnitud de su influencia. No solo estaba cambiando la narrativa de su vida, estaba impactando positivamente a quienes lo rodeaban. Impulsado por ese feedback, Javier decidió llevar la conversación más allá de los talleres. Organizó una cumbre enfocada en el futuro sostenible en la ingeniería, donde convenció a expertos del área de que compartieran sus conocimientos y experiencias. Para su sorpresa, cada uno de ellos estaba dispuesto a colaborar, motivados por la visión que Javier había aportado en sus interacciones anteriores. La cumbre fue un éxito rotundo. La energía en la sala era palpable, y hacia el final del evento, cientos de asistentes mostraron interés en unirse a un grupo de trabajo en torno a la sostenibilidad. Finalmente, la idea de formar un colectivo dedicado a la investigación y desarrollo de soluciones sostenibles había cobrado vida. Aquí, no solo había un deseo individual de cambio, sino un compromiso colectivo que resonaba con su visión original. Cuando Javier miró a su alrededor, se sintió abrumado por una profunda satisfacción. El chico inseguro que había sido una vez, atrapado entre las expectativas y el miedo al fracaso, había evolucionado a un líder que inspiraba a otros.
Había logrado construir una red de profesionales y estudiantes dispuestos a cuestionar el statu quo y defender el futuro que cada uno de ellos deseaba ver materializado. Al recibir aplausos de una audiencia agradecida, el peso de la duda se desvaneció por completo. Actor del cambio y promotor de su propia vida, había abrazado el estoicismo no como una simple teoría, sino como un estilo de vida que le había permitido actuar a pesar del miedo. Javier supo que había alcanzado un hito significativo en su viaje, la capacidad de transformar no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Y así, al cerrar los ojos por un momento, agradeció por el camino recorrido y por las personas que había podido inspirar en el proceso. Mientras el eco de los aplausos resonaba en su mente, Javier reflexionó sobre la transformación que había atravesado. Ya no era un joven atrapado en el miedo, sino un ingeniero empoderado que había conquistado sus dudas y conflictos internos. Había encontrado su voz, y, más importante aún, había ayudado a otros a encontrar la suya. El futuro era incierto, pero estaba preparado para seguir adelante con valor y determinación. Este fue el momento culminante de su viaje, logроso no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Javier sabía que esta historia de transformación personal sería solo el comienzo de una vida dedicada a la sostenibilidad. El título de ingeniero sostenible ya no era un sueño vacío, sino una realidad tangible que ahora también incluía a sus compañeros como coautores de una historia que apenas comenzaba. Ahora, este relato invita a todos ustedes a seguir adelante, a atrevernos a transformar nuestras propias vidas a través de la resiliencia y el compromiso auténtico. Lo que se siente como un abismo puede convertirse en una plataforma de despegue. Si Javier pudo lograrlo, ustedes también pueden. No dudes ni un segundo en iniciar tu transformación. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir recibiendo contenido emocionante sobre superación personal, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio.